salvación y transformación de todo aquel que necesita de Dios. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante su majestad. Ven a tu casa, iglesia de Dios, nueva familia. Ven a tu casa. Amén. Ahora sí vamos a entrar esta mañana para poder reflexionar en la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra de Dios? Muy pocos. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra de Dios? Amén. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7, por favor. Quiero invitarle a que esté de pie un momento para escuchar la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, leeremos el versículo número 11 al 16. Cuando ya lo tenga me indica con un amén. ¿Lo tenemos? Leo la palabra del Señor esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció, verso 11, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Hagamos una oración. Señor, en esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder reflexionar en ella. Yo te pido, Señor, que tú puedas, Señor, hablar a nuestro corazón esta mañana y permítenos tener una mente, Señor, tener disposición, Señor, en nuestra vida para recibir tu palabra. Nunca vuelve, nunca regresa a nosotros vacía, sino viene a llenar nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que toda distracción, todo aquello que quiere robar la atención, sea sujeto en el nombre de Cristo Jesús esta mañana, Padre eterno. En tu nombre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Estamos iniciando el mes de mayo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Una bendición poder iniciar el quinto mes del año. Amén. Damos gracias a Dios por eso. ¿Le puede dar usted una ofrenda de palmas al Señor? Porque su bendición y su gracia y su favor, hermanos, está con nosotros. Amén. Esta mañana quiero tener una reflexión de la palabra de Dios orientado, hermanos, sobre un encuentro que transforma nuestras vidas. Y hemos iniciado leyendo esta historia, hermanos,
que solamente la registra el Evangelio de Lucas. Y es sobre el encuentro de una viuda que iba a enterrar a su único hijo. Y definitivamente tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y aquí pudiéramos considerar unas preguntas, que serían unas preguntas muy personales para cada uno de nosotros. ¿Cuál considera usted que ha sido el encuentro más maravilloso o extraordinario que usted ha tenido con alguien en su vida? Usted pudiera hacer memoria, recordar de un encuentro bonito que usted ha tenido. Quizás para algunos fue encontrarse con alguien, encontrarse con la persona, que hoy es su esposo y hoy es su esposa. Amén, hermanos. ¿O no ha sido tan bonito eso? Recordarlo. Quizás fue el encuentro con alguien que usted siempre quiso conocer y lo conoció. O quizás usted se encontró con un familiar que muchísimos años usted tenía de no ver y tuvo la oportunidad de volver a reunirse. Enfocados en esta acción de encontrarse, quiero reflexionar sobre este encuentro maravilloso que transformó por completo la vida de una viuda, la cual no tenemos su nombre, pero como lo vimos en el texto, era de una ciudad llamada Naín. Esta mujer, la información que nos menciona la palabra de Dios es que era una mujer viuda que venía llorando sin consuelo, pues iba al cementerio a enterrar a su único hijo y una gran cantidad de personas le acompañaban. Pero cerca de ese cementerio, la palabra de Dios dice que se encontró ¿a quién? A Jesús. Y quisiera yo mencionar algunas cosas más sobre la situación de una viuda en el siglo I. Una viuda era una mujer, obviamente, sin esposo, que ya no tenía la protección legal, ya no tenía ingresos, dependía de los hijos varones o de la caridad, o sea, de que si alguien le daba algo. Dijimos que era una mujer viuda y ahora era una mujer sin su único hijo. Eso quiere decir que había perdido su sostenimiento económico. Su única forma de sobrevivir, que era a través de su hijo, lo había perdido. Y por eso que en la narrativa nos menciona que el pueblo iba con ella, es que la situación era de esta forma. Cuando alguien estaba en las condiciones de esta viuda, en pobreza, sin nadie más, todo el pueblo, así era el entierro judío, todo el pueblo acompañaba a esta viuda. Y si la condición en la que estaba era tal cual la hemos narrado, la historia nos dice que el mismo pueblo pagaba por todos los gastos. Ahora bien, amados hermanos, la condición en la que se encontraba esta mujer, podemos compararla y hacer una contextualización hoy en día, que muchas veces nosotros nos encontramos, no que estemos viudos o que estemos viudas, o no que hayamos perdido a nuestro único hijo, pero nos encontramos en esa misma condición de vida.
sin sentido, sin esperanza, con dolor, con muchas dificultades. Pero hay un final en esta historia, que no es una parábola, sino es algo que sucedió, que Jesús transformó la vida de esta persona que no tenía sentido, que no tenía esperanza y que vivía en dolor. Yo quiero decirte esta mañana que tú y yo podemos estar sin sentido, vivir sin sentido, sin esperanza y con dolor, pero de encontrarnos a Jesús en nuestra vida va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que vayan conmigo al versículo número 12, que será el versículo que utilicemos para desarrollar este mensaje. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. ¿Sabe? Usted y yo, antes de conocer a Cristo, la vida era una vida sin sentido. ¿Cuántos dicen amén? Todas las personas iban al cementerio, al igual que muchas personas en este mundo. Simplemente van al cementerio sin ninguna motivación de vivir, simplemente existiendo, viviendo una vida sin sentido y sin propósito. Y sabe, una vida sin sentido, una vida sin propósito, es aquella en la que la persona no encuentra esa motivación para vivir. Es esa sensación de vacío, simplemente de existir sin metas claras, sin alegría, como si cada día fuera solamente una repetición, sin significado. Y usted podrá decir, quizás en algún momento de nuestra vida, nosotros hemos estado sin sentido, viviendo el día a día, sin esperar llegar a ser o alcanzar algo en la vida. Yo siempre he colocado este ejemplo, lo coloco y lo digo, como cuando usted se sube a un bus y usted deja que el bus lo lleve a donde el bus quiera, no hacia donde usted quiere ir, o algo porque usted no sabe a dónde quiere ir. Una vida sin sentido es una vida que no tiene propósito, que simplemente vive porque el tiempo pasa y porque no hay nada que hacer, porque se ha perdido el sentido de la vida. Y sabe que muchas personas en algún momento de la vida se sienten así, sin propósito, sin deseos. Y claro, lo comparamos con la viuda. Había perdido a su marido, había soportado ya un dolor, pero ahora estaba con otro dolor peor, que era el haber perdido a su único hijo. Quizás camino al cementerio, cuando llevaban el féretro, iba caminando hacia el cementerio, sin sentido, sin propósito y sin saber qué iba a pasar al otro día. No le interesaba saber, porque había perdido el sentido y el propósito en su vida. Y sabe, así mismo es nuestra vida cuando nosotros estamos lejos de Dios, sin sentido. Porque esperamos recibir, esperamos que las cosas se alineen a nuestro favor, quizás. Pero cuando estamos lejos de Dios, aún que su misericordia es grande, es nueva y se renueva con nosotros, hermano, para su vida, para mi vida. Aún en esa condición que todo el Señor puede obrar a bien o para bien a mi vida, puedo yo encontrarme sin Dios, sin sentido.
En el peor de los casos, mucha gente también van por el camino de la vida deseando morir, porque ya no tienen razón, o porque los problemas lo han ahogado. Y dicen, la única solución para que se acabe este problema es que yo me vaya, es que yo acabe con mi vida. ¿Sí? ¿Ha tenido usted alguna vez ese pensamiento? No levante su mano. Quizás usted ha dicho, no, si yo muero se acaba. Se acaba el problema de mi familia. Se acaba la deuda. Se acaba la enfermedad. Pero usted debe de encontrarle sentido a su vida. Pero quien da sentido a nuestra vida es el Señor. Es nuestro Dios. La viuda estaba triste. La viuda iba caminando, quizás pensando, ya no tengo por qué vivir. Definitivamente, sin Cristo, sin Él en nosotros, no lo tenemos todo. No tenemos la felicidad, no tenemos la alegría que no te puede dar el dinero, la alegría que no te puede dar incluso el tener a toda tu familia. Solamente, hermano, sentir la alegría del gozo de Dios que pone en nuestra vida, que aunque estemos pasando por dificultad, sabemos que estamos seguros en Él. La viuda no había conocido a Jesús. La viuda quizás en ese momento ni quería encontrarlo, ni planeaba encontrarse a Jesús. Nuestra vida sin Cristo es una vida sin sentido. Y quizás así de triste puede ser para nosotros, hasta que el Señor Jesucristo nos encontró. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Jesús nos encontró? ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Jesús le encontró cuando usted estaba en su peor condición, cuando usted estaba en un momento difícil y crucial de su vida? El Señor Jesús le encontró y le dijo, yo le doy valor, yo le doy sentido a tu vida. ¡Aleluya! Antes de conocer a Cristo, nuestra vida era una vida sin sentido. Pero sabe, antes de conocer a Cristo también nuestra vida era una vida sin esperanza. El versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Sabe que su hijo era su esperanza, porque cuando faltaba el esposo, el hijo varón pasaba a ser la persona que le iba a sostener económicamente. Él era su esperanza para sostenerlo. Había perdido su esperanza. Ya no había nada que hacer. Ya no tenía sentido su vida. No tenía sentido y ahora no tenía esperanza. Ya no tiene sentido para vivir, pero no tengo tampoco esperanza. Hermano, el Señor Jesús es nuestra esperanza. Dile que tiene la par, Jesús es tu esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Aleluya. Ya no había nada que hacer. Llevaban al hijo dentro de un féretro.
No lo llevaban como enfermo al médico, no, lo llevaban al cementerio, lo llevaban para dejarlo porque ya no había nada que hacer. Lo había perdido todo. Lo único que le quedaba, lo único que ella tenía para vivir. Quizás tú y yo nos podemos identificar con la viuda. Quizás en nuestra vida lo hemos perdido todo. Nuestra familia, nuestro trabajo. Hemos perdido la esperanza de rescatar nuestro hogar, la esperanza de sanarnos de la enfermedad, la esperanza de ver a nuestros hijos libres de los vicios, de las drogas. Quizás hemos perdido la esperanza. Pero debemos de recordar que nos hemos encontrado con el Señor. Y si tú estás en esta mañana y no te has encontrado con el Señor quiere encontrarte esta mañana. Y quiere abrir sus brazos de amor y de misericordia y decirte: tu vida conmigo tiene sentido, tu vida conmigo tiene esperanza. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Jesús cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alegría. Él es el que da la verdadera esperanza para aquel que la necesita. Aleluya. El salmista dice: aunque la noche sea triste, su gozo viene en la mañana. Él cambia la tristeza, Él cambia el dolor, porque Él es nuestra esperanza. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida no tenía sentido. Antes de conocer a Cristo, nuestra vida no tenía esperanza. Y antes de conocer a Cristo, nuestra vida era una vida experimentada, pero en dolor. El versículo 12 sigue diciendo: llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. La viuda ya había pasado por una experiencia de dolor, porque había enterrado a su esposo. ¡Qué tristeza! ¿Qué tristeza más grande podía tener esa mujer que ya había perdido a su esposo y ahora le tocaba que perder a su único hijo? Era una vida experimentada en dolor. Que esa es nuestra vida antes de conocer a Cristo. Una vida experimentada en dolor. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, hay dificultades. En la vida tenemos problemas. En la vida tenemos tantas cosas que pueden causarnos dolor. Pero definitivamente, cuando encontramos al Señor, cuando nos encontramos a nuestro Dios, Él cambia, hermano, el dolor. Cuando dicen gloria a Dios, Él calma el dolor, Él quita el dolor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Esta mujer estaba siendo experimentada en sufrir, en dolor. Quizás muchos de nosotros, hermanos, nuestra vida pudo haber estado o está llena de amargura, de quebranto, de enfermedad, de abandono, de rechazo. Pero tenemos que reflexionar en algo.
que quizás no nos hemos dado cuenta. Si no se hubiese muerto el hijo de la viuda, si no hubiera sido por ese dolor tan grande, esa mujer viuda no se hubiese encontrado con su Salvador. El texto bíblico nos dice que ellos iban camino fuera al cementerio. Y la historia dice que Jesús iba entrando. Haga de cuenta que como se juntaron dos procesiones, una al cementerio y la otra entrando. Y es allí donde Jesús ve el dolor. ¿Qué quiero decirle con eso? Definitivamente el Señor Jesús siempre puede sacar provecho de las circunstancias que nos puedan suceder. El dolor que tú tienes, la desesperanza que puedes tener, hermano, Jesús la ve y es esa forma en la cual Él puede llegar a ti. Pero es necesario que tú también te acerques a Él. Si no hubiera existido la muerte de este joven, no hubiese habido ese dolor, esa mujer no se hubiese encontrado con su Salvador. Aquel que le dio sentido, aquel que le dio esperanza, aquel que quitó su dolor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy podemos estar aquí personas que hemos pasado por quebranto, por dolor y por tristeza. Pero ¿sabe qué maravilloso es reconocer que ese dolor fue lo que nos ha impulsado a los brazos de nuestro Salvador, a no soltarnos de los brazos de nuestro Señor? Porque solamente el Señor Jesús trae consuelo, trae sanidad y trae paz a nuestra vida. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora acompáñenme al versículo 13 y hablemos específicamente de ese encuentro maravilloso. Verso 13. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó al féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Yo puedo ver 5 cosas que transformaron la vida de esta mujer. La número 1 es que Jesús la vio a ella. Sabes, Jesús te ve. Jesús sabe tu sufrimiento. Jesús conoce tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú no eres desconocido para Él. ¿Sabes por qué? Porque eres creación de Dios. Y si tú lo has aceptado en tu corazón, eres un hijo de Dios. El Señor ve tu condición. El Señor ve tu necesidad. El Señor ve tu sufrimiento. Les conté que eran como dos procesiones encontrándose. Jesús la vio, pero Jesús tuvo compasión. ¿Sabes? Jesús se compadeció de ella. Vio su sufrimiento. Como cuando tú ves a alguien que está sufriendo, tienes compasión de esa persona. Te da pesar, porque dices: qué difícil la situación en la que está. Jesús se compadeció de ella. Seguramente vio un rostro lleno de dolor, lleno de tristeza, un rostro sin esperanza. Jesús se compadeció de ella y Jesús se compadece de nosotros.
Jesús se compadece de nosotros. Tú no puedes decir, es que Jesús quiere más a aquel hermano que a mí, porque a mí me pasa un montón de cosas y yo no veo que Jesús se compadezca. Jesús se compadece por cada uno de nosotros. Jesús, número 3, le habla a ella y le dice, no llores. Muy pocas veces se menciona en la palabra que Jesús diga a alguien que no llore. Y esta es una de ellas. Le dice a la viuda, no llores. Número 4, Jesús tocó el féretro. Y definitivamente, al decir féretro, es que toca el cuerpo. Y alguien que tocaba el cuerpo se le declaraba inmundo. No podía nadie tocar a un muerto, porque definitivamente la inmundicia llegaba a su cuerpo y tenía que ser separado, tenía que ser alejado. Jesús rompe con todos los paradigmas y Jesús rompe con todos los protocolos, porque Él es Jesús. Y Jesús, hermano, no va a hacer la misma fórmula contigo que con otro. Es que tiene que ser así, así. No, Jesús es Jesús. Y Él es muy creativo y te puede ayudar, te puede sanar, te puede liberar, te puede dar vida nueva, te puede calmar el dolor de la forma que a Él le plazca. Jesús tocó a su hijo que estaba muerto. Y número 5, Jesús habló palabras de autoridad y de poder que le dieron vida al muchacho que estaba muerto y que transformaron en ese momento la vida de esa mujer. Eso mismo que Jesús hizo para transformar para bien la vida de esa mujer, también lo puede hacer contigo hoy. Él te ve, Él tiene compasión de ti, Él te habla. Él quiere darte sanidad, quiere obrar en tu vida y Él quiere hablar palabras de autoridad y de poder a tu enfermedad, a tu tristeza, a tu dolor, a lo que tú tengas esta mañana. El verso 16 nos dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Jesús había visitado a ese pueblo. Y Jesús está aquí hoy, esta mañana, para transformar tu vida. Tú debes de tener la plena confianza que Él ya vio tu necesidad. Mateo nos dice que Él conoce nuestra necesidad antes que nosotros lleguemos a Él para pedirla. Él ha visto tu necesidad, Él se ha compadecido de tu dolor, Él ya te ha hablado este día por medio de su palabra y Él ahora quiere transformar tu vida, quiere transformar tu dolor en gozo, tu tristeza en alegría y sanar las heridas que hayan en tu corazón. ¿Quieres encontrarte con el Señor? ¿Quieres encontrarte con el Señor? En la Biblia encontramos muchos encuentros entre el Señor. Y si algo pasa, es que nadie vuelve a ser el mismo. Si tú deseas encontrarte con el Señor y cambiar tu vida, esta mañana el Señor te dice, yo estoy aquí
para tener un encuentro contigo. Hoy es el día de tener un encuentro extraordinario con aquel que puede transformar por completo tu vida. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él conoce tu problema. Y Él sabe la hora exacta para socorrer. ¿Sabes? No fue casualidad que se encontraran. El Señor tiene el control siempre. Nada pasa por casualidad. Nada de lo que te pase es la casualidad de la vida. Es la voluntad de Dios. Lo que nos pase, lo que nos suceda, hermano, lo que nos lleve a entregarnos o a encontrarnos con Dios es su perfecta voluntad. Ni aunque huyas a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, su gracia te alcanzará. El Señor conoce tu necesidad esta mañana. Y Él está aquí para poder dar vida. Él está aquí para poder dar salud. Él está aquí para calmar la tristeza y el dolor. Como la viuda en profunda tristeza. Su pasado doloroso porque era una viuda. Su presente desconsolador porque acababa de perder a su único hijo. Y su futuro sin esperanza porque el hijo en quien confiaba estaba muerto. Pero Jesús, que hoy está aquí, que ve la tristeza humana, que ve tu tristeza, que ve tu necesidad, hermano, y se conmueve, nadie lo hace como Él. Y Él hoy te dice: yo estoy aquí para poder tener un encuentro contigo. Yo quiero invitarle a que esté de pie, por favor. Si tú has estado por la vida sin sentido, sin esperanza, con mucho dolor, pensando en las cosas que te han pasado y que sin duda el enemigo, las personas, te dicen: qué vida tan mala tienes, qué vida tan triste tienes. Tú puedes ponerle un punto y final a esa historia y empezar una nueva vida en el Señor. Porque Él quiere encontrarse contigo esta mañana. Si tú quieres cambiar el dolor por gozo, si quieres cambiar la tristeza por alegría, si quieres cambiar la enfermedad por salud, el Señor te dice: ten un encuentro conmigo esta mañana. Abre las puertas de tu corazón. O quizás necesites nuevamente hacer un compromiso con Dios, con lo que
por lo que es necesario encontrarse con Él esta mañana. Yo te invito para que tú puedas decirle: Señor, quiero encontrarme contigo esta mañana. Y este lugar está disponible, el altar del Señor está disponible para que tú le puedas decir: Señor, tú conoces mi necesidad. Tú conoces quizás que he tenido un pasado doloroso. Quizás tengo un presente sin esperanza, desconsolador. Y no tengo nada que esperar. El Señor puede cambiar esa cosmovisión que tienes de la vida. El Señor puede cambiar, pero debes de dar un paso y decirle: Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Aleluya, aleluya. Si deseas pasar a este lugar, puedes hacerlo esta mañana. Aleluya. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, Jesús, nombre sin igual. Oh Jesús, nombre sin igual, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro como díselo hoy, para ser, ser liberado. sí Señor, porque delante de ti Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, y Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, Jesús, nombre sin
y Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Oh, Dios, díselo a él. Dios, el más grande y digno de me ayuda el enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Como díselo a él. Señor, yo quiero levantar mi voz, sí, Señor, y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, yo confío en tu gran de amor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Oh, díselo al Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Oh, aleluya. Quiero agradecerte. Gracias por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Como díselo a él, hermano. Gracias, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en Mi vida, Señor, confío en tu grande amor. todas tus manos, díselo a él solo. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser, solo tú, Señor. Y solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Porque yo Sí, sé muy Señor. bien los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no Sí, Señor. de mal, para darnos un futuro y esperanza. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que el Señor bendiga tu vida. Esta semana, este mes que iniciamos, sea una bendición para nuestras vidas y podamos tener un encuentro con nuestro Señor, donde podamos tener sentido, podamos tener esperanza en nuestra vida. Aleluya, que Dios te bendiga. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida.
Recordemos que el Señor Jesús anda en busca de nosotros y Él desea bendecirnos y liberarnos de las ataduras del pecado, las ataduras de aquello que a Él no le agrada. Deseamos que esta palabra bendiga su vida y que todo este servicio haya sido de edificación para usted. Yo le quiero invitar, si desea recibir a Cristo en su corazón, pueda repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú quien gobiernes en ella. Recíbeme como hijo tuyo. Hoy renuncio a mi vida pasada y hoy deseo tener un nuevo inicio en ti. Amén. Deseamos que nos pueda seguir acompañando en cada una de nuestras transmisiones y poder así ser de bendición para su vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Dios Nueva Familia en las diferentes plataformas que aparecerán aquí en tu pantalla. De restauración y transformación de todo aquel